Nuestro road trip por Galicia nos deparó varias sorpresas. Una de ellas, y probablemente la más agradable, fue La Coruña. Tras unos increíbles días en Betanzos y Lugo, esta urbe nos recibe con los brazos abiertos. Situada en el extremo más al noroeste del país, La Coruña es la segunda ciudad más poblada de Galicia y es considerada como la capital de las Rías Altas. Su origen histórico estaría en unos asentamientos prerromanos en la zona, aunque por esta ciudad, abierta al Atlántico, también han recalado celtas, fenicios y romanos, siendo estos últimos los que le regalaron gran parte del rico patrimonio cultural que Galicia hoy atesora. No os voy a engañar, la imagen que tenía de La Coruña era de una ciudad industrial, poco turística y sin muchos atractivos que justificaran una visita. Ahora puedo decirlo, estaba completamente equivocado. Quedaos hasta el final del vídeo y descubriréis algunas de las múltiples curiosidades que esta ciudad esconde. ¿Os venís conmigo? Comenzamos nuestro recorrido en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, la Plaza de María Pita, una heroína local que ayudó a expulsar a la Armada inglesa en 1589. Rodeada de soportales y presidida por el impresionante Palacio Consistorial, este es sin duda el centro neurálgico de la ciudad. Desde aquí nos dirigimos hacia la zona portuaria para comenzar un precioso paseo junto al mar. Aprovecho para contaros una primera curiosidad. ¿Sabíais que con 12 kilómetros de longitud, este es el paseo marítimo urbano más largo de Europa? Seguimos caminando y disfrutando del increíble ambiente que hay en este lugar. Corredores, ciclistas, gente patinando o simplemente dejándose llevar por esta agradable caminata. En pocos minutos llegamos al Castillo de San Antón, una increíble fortificación del siglo XVI rodeada por el mar y que hoy acoge el Museo Arqueológico e Histórico. Otra cosa que me sorprende enormemente son estas curiosas farolas junto al paseo marítimo, no solo por su diseño, sino por sus pinturas. Y aquí va otra curiosidad. ¿Sabíais que los esmaltes son obra de la artista gallega Julia Ares y que cada uno es una pieza única relacionada con la historia de la ciudad y otros temas locales? De regreso, pasamos junto al Jardín de San Carlos y hacemos una pequeña parada en lo alto de esta puerta que, según se comenta, utilizó el rey Carlos V para embarcar destino a Alemania a su coronación. Llegamos al puerto justo a tiempo para disfrutar de este increíble atardecer y hacemos una parada en la Rúa Franja, una de las calles más animadas y con mejor ambiente de terraceo de la ciudad. Es hora de descansar. Mañana nos espera otra jornada bastante intensa. Comenzamos la mañana con un paseo por el casco histórico, el más grande de Galicia. Me sorprende su increíble estado de conservación y su limpieza. Por mucho que uno se esfuerce, es prácticamente imposible encontrar un papel en el suelo, y esto es de aplauso. Hacemos un primer alto en el camino en la iglesia de Santiago, refugio de peregrinos, y es que no podemos olvidarnos que La Coruña forma parte del Camino Inglés. Este templo románico del siglo II presume de ser el segundo monumento más antiguo de la ciudad. Junto a él, la Plaza de Azcárraga, con estos gigantescos árboles, y la Plaza de la Constitución, con el Pazo de Capitanía, conforman un espacio increíble.
Continuamos nuestro callejeo hasta el curioso Jardín de San Carlos, un lugar elevado sobre el mar y fortificado donde se encuentra la tumba de Sir John Moore, general inglés que murió defendiendo la plaza de los franceses. Seguimos disfrutando de sus calles y plazas y visitando monumentos como la Colegiata de Santa María del Campo. Por cierto, es el momento de aportar otro dato de interés. ¿Os habéis fijado en la calavera del escudo de la ciudad? Se podría pensar que tiene que ver con la piratería, pero la leyenda cuenta que Hércules derrotó al rey Gerión y enterró su cabeza en el lugar donde hoy se erige la torre. La tarde la dedicamos íntegramente al paseo marítimo y la playa de Riazor. Aquí, aunque nos encontramos con un agua completamente gélida, nos animamos a darnos un bañito y disfrutar de este atardecer y el buen ambiente que se respira. Por la noche, la Plaza de María Pita nos sorprende con este concierto de música clásica. Nuestro tercer día en La Coruña, y como no podía ser de otra manera, lo dedicamos a conocer el monumento que se ha convertido en emblema de esta ciudad, la Torre de Hércules. Esta construcción romana ostenta el mérito de ser el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, y es que lleva guiando a navegantes en sus trayectos marítimos desde el siglo I después de Cristo. Sus 59 metros de alto y su planta cuadrada le confieren un aspecto absolutamente imponente. Acercarse hasta su base es un paseo de lo más agradable y como recompensa podemos disfrutar de las vistas al mar y a esta imponente Rosa de los Vientos. Toda una experiencia. Bueno, es hora de despedirnos. Comemos algo en el imponente centro comercial Marineda City y cogemos el coche hacia nuestro siguiente destino, Finisterre. ¿Os animáis con el episodio 4 de este viaje? ¡Hasta pronto!